Preview. Y le vamos a dar guerra. Este simulacro no nos representa. Esta historia comienza en Tabasco, en 1988, con la imprevista presencia de un joven dirigente que dejaba al PRI y se sumaba a Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo en la disputa por la presidencia de México. Hemos dicho que vamos a luchar de acuerdo a cómo está establecido en las leyes. Meses después, el joven dirigente contendería por la gubernatura de su estado y conocería desde la oposición a su antiguo partido. Ahí nos empezaron a disparar con pistolas, nos macanearon, yo aquí tengo, ahorita voy a ir a ver al médico. La señora, yo la levanté. Y entonces me macanearon y me tumbaron y a los demás compañeros diputados también los golpearon. Así supimos que el nombre de ese líder es tan largo como sus pausas al hablar. Nos expulsaron representantes de casillas, acarrearon gentes de otras partes a votar. Con el tiempo, tendríamos más noticias de Andrés Manuel López Obrador y también de sus enemigos. Rechazamos el trato que se nos aplica de enemigos a destruir, no de mexicanos en uso de sus derechos a la disidencia y a la inconformidad racional. Permitimos la usurpación, no permitimos presidentes espurios. Voto por voto, casilla por casilla. La minoría que domina en el país decidió, para mantener el régimen de corrupción que les beneficia, y poner a Enrique Peña Nieto como presidente de México. Las encuestas indican que vamos a ganar las elecciones del próximo domingo. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. El pueblo de México decidió iniciar una etapa nueva en la vida pública del país.
Desde luego que es un gobierno nacionalista en algún sentido. Es populista, sin duda alguna, pero es de centro izquierda y es post-neoliberal. No se plantea de ninguna manera, abierta o veladamente, una reforma fiscal progresiva que se necesita para generar algún tipo de igualdad sustancial, no solo en la distribución de la riqueza, sino en la recaudación. Tiene claramente un proyecto que no es radical, es progresista, es redistribuidor, es, digamos, reformista. Tiene muchas características, digamos, de moderación, de un programa, digamos, de equilibrar el mercado, equilibrar la desigualdad. Tiene, sí, un discurso focalizado a lo social. Muchas de las medidas que están tomando conducen a beneficiar a las mayorías empobrecidas, pero su discurso, su prédica antineoliberal está, entre comillas, por ahora, hasta ver también la puesta en marcha de otros que él ha definido como los proyectos estratégicos de su gobierno. Manuel López Obrador, digamos desde la campaña y hasta ahora, pues ha mostrado que va a avanzar hacia un modelo de justicia social, ¿verdad? De igualdad, de equidad, y eso puede amenazar entonces a esos grandes capitales y a ese imperialismo. Es julio de 2018. Durante 5 meses, esta casa será el centro de la vida política nacional. Aún sin tomar posesión, López Obrador ocupa el centro del tablero. Suspende la construcción del nuevo aeropuerto, retrocede en su promesa de devolver al ejército a los cuarteles e impulsa la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán. López Obrador representa, por supuesto, algún programa económico mucho más proteccionista que el viejo neoliberalismo, pero a su vez que tiene graves contradicciones de cómo se sigue desarrollando la economía de mercado. Su mejor ejemplo es el Tren Maya, su mejor ejemplo es el tipo de, digamos, de desarrollo que tiene en mente para el país, que no cambia las coordenadas estructurales de una economía de mercado, sino que trata, digamos, de equilibrarlas. Es el 1 de diciembre de 2018. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. López Obrador ya es presidente constitucional. Iniciamos hoy la 4ª transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Apenas a 3 semanas de la ceremonia de San Lázaro, un episodio sombrío. Hace unos momentos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo que obtuve en la gubernatura del Estado. Hay que acatar la decisión del tribunal, aunque no dejo de expresar mi inconformidad. La muerte de la gobernadora de Puebla y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, desatan una campaña contra López Obrador. El comentario del presidente es el pretexto.
Según especialistas, la ofensiva en las redes pudo ser producto de un operativo de automatización de mensajes. Esto, repito, tiene que ver con nuestros adversarios y no con todos. Son grupos neofascistas. Es el 22 de febrero de 2019. El activista Samir Flores ha sido asesinado. Luchaba contra la operación de una termoeléctrica en Morelos. La CENTE se movilizará contra la reforma educativa de la Cuarta Transformación. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Varios líderes sociales y periodistas también son ejecutados. El crimen organizado se politiza. El presidente choca con la izquierda social. Obrador se llenó la boca en campaña para decirnos que todo cambiaría. Hoy nos damos cuenta que sigue siendo la misma porquería. Apenas inicia 2019 y el desabasto de gasolina en varias zonas del país sorprende a millones de mexicanos. Estamos cambiando el sistema de distribución utilizando pipas. No hay manera de hacerlo por pipas. ¿No hay pipas? ¿Nadie está comprando pipas? Podrías traerte pipas de los Estados Unidos, pero nadie las está trayendo ahorita. Hubo más tráfico, compras de pánico, la gente saturó las gasolineras. El ambiente es de mucha molestia y desesperación por parte de la gente que está aquí. Que dicen Pemex, el abasto se restablecerá lo más pronto posible. ¿Cuándo es eso? El día menos pensado, algún lo día. Más pronto. ¿Qué es lo más pronto posible? Cuando sea. Puede ser mañana o puede ser en 2 años. No se sabe. No obstante, la población actúa con prudencia. Todo lo que sea un beneficio para todos como mexicanos, pues es bueno, pero creo que no pueden en una sola semana quitar todo el daño que se ha hecho durante tantos años. Yo no le fui a Morena, pero pues hay que aguantar un ratito y digo, el lema está en que quiere cambiar al país y por algo se debe empezar. La guerra contra el huachicol, como también la batalla del aeropuerto, demostraron que en efecto hay un proceso de politización en un sector enorme de la población, pero que su forma de politización es la que conoce, es la de López Obrador. A mí esto del combate al huachicol me parece que se hizo de una manera un tanto atropellada. Y sin embargo, no le costó. La decisión moral absolutamente clara de imponer en esos sitios y en esas redes el Estado de Derecho lo catapultó. No importa si hubo cosas que logísticamente salieron mal. Yo creo que eso es lo que hay que entender. La guerra del huachicol amaina. No obstante, la ultraderecha ya enseñó el juego. En este mensaje difundido el 1 de diciembre, se asocia a López Obrador con estos personajes. Según el PAN, los presidentes Chávez y Maduro son grandes y terribles dictadores. Y Adolfo Hitler, un genocida sin importancia.
Acción Nacional engaña y omite a Jorge Videla y Augusto Pinochet, dos auténticos dictadores al servicio del neoliberalismo. Lenin Moreno Garcés. Los panistas fustigan al presidente Maduro, pero en realidad van por López Obrador, una labor de acoso múltiple iniciada décadas atrás. La democracia en peligro. El presidente Chávez ha sido asesorado por grupos ultraviolentos, incluyendo grupos radicales islámicos. Está adquiriendo grandes cantidades de armamento, incluso nuclear, para armarse e intervenir en otros países mientras reprime a todo aquel que se le opone. En México no necesitas usar armas para defender tus ideas. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. Las televisoras de México son los que van posicionando, construyendo la idea Chávez, dictador, Maduro, dictador, AMLO, un peligro para México. Entonces, es ahí donde se libra justamente la colonización de la cabeza de las mayorías, ¿no? Claro que quiero ayudarte. Tú nada más dime qué quieres que haga. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. La obstinada campaña en contra del político tabasqueño tiene una larga historia, un ideólogo y una obra maestra. El Mesías Tropical es un ensayo que, según sus críticos, vuelve a los viejos prejuicios eurocentristas. El trópico como un lugar salvaje y exótico, habitado por seres pasionales e incivilizados. Un apunte tendencioso sobre el mesianismo de López Obrador y un análisis psicológico simplista. El Mesías Tropical fue profusamente difundido unos días antes de la polémica elección de 2006 y distribuido gratuitamente entre los clientes de Banamex. Ya con Chávez habían fabricado un monstruo, una creación que se hizo primero en Venezuela. Yo creo que tiene mucho de racista, ¿no? La manera de representar a Chávez, de descalificarlo. Ya estaba hecho eso cuando en 2006 vienen y nos ponen, además, por la extracción de algunos consultores políticos, lo que hacen es trasladar esas imágenes y ese juego sentimental a México. En su ensayo, Krause sugiere un vínculo entre López Obrador y Venezuela. Venezuela, el mantra del poder mediático. ¡Es momento de liberar a Venezuela! Como los venezolanos están resistiendo heroicamente, como están secuestrando a niños en sus casas. Hoy los venezolanos son sustancialmente más pobres y todavía hay quienes, como Andrés Manuel López Obrador, quieren esa receta para México. Incompetente, dictador, bananero, latinoamericano, Maduro. Los venezolanos se mueren de hambre, no hay comida, no hay medicinas, no hay electricidad, no hay divisas y por lo menos 3,5 millones, algunos dicen que hasta 4, han tenido que huir de su país, muchos de ellos a pie y en busca de la supervivencia en países vecinos. Cuando fallece el presidente Chávez, que inicia el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, intensifican esa guerra no convencional y esa guerra económica. Pero ¿cuál es el objetivo? Socavar el apoyo popular, en este caso, al gobierno y a la revolución bolivariana. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. El 23 de enero de 2019, el diputado de oposición, Juan Guaidó, se autoproclama presidente encargado de ese país. Minutos después, este señor lo reconoce. The legitimate government of Venezuela and its new president, Juan Guaidó. Guaidó exhortó entonces a los militares de su país a dar un golpe de Estado y ofreció las reservas petroleras de su nación a las empresas norteamericanas. Ya no hay que invadir,
con 30 o 40 mil soldados en tierra, toda Venezuela, una invasión convencional a la antigua. No, ahora se disparan unos misiles inteligentes teledirigidos desde el mar. En esto que está pasando en Venezuela, yo apoyo la postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros no estamos buscando otra cosa más que el que se pueda avanzar hacia diálogo y paz. No intervención es intervención y es intervención a favor de Maduro. El gobierno mexicano en los hechos sigue apoyando a la dictadura de Nicolás Maduro. En un país donde la mayor parte de las personas coinciden con el diagnóstico y con las soluciones propuestas por el presidente López Obrador, los oligopolios mediáticos tienen todavía opinando a una proporción quizás inversa, ¿no? Principalmente no de críticos, sino de opositores disfrazados de críticos objetivos. 7 de febrero de 2019. El opositor venezolano Loren Saleh habla en el Senado arropado por legisladores del PAN. Señor presidente de México, con todo el respeto, le hablo como venezolano, le hablo como latinoamericano, le hablo como joven. Señor presidente, no quede usted como el gran protector de la tiranía y del crimen organizado en Venezuela. Saleh fue presentado internacionalmente como un preso de conciencia, pero se trata de un activista violento que fue detenido en Venezuela y Colombia. En 2014, Telesur difundió este video que lo muestra haciendo planes terroristas. Aquí lo primero que hay que hacer es desactivar las licorerías y las discotecas de San Cristóbal, hay que volarlas y quemarlas. Algunos de estos jóvenes han sido detenidos, muchos de ellos, algunos han sido muertos, otros han sido detenidos primero y desterrados después. Ese es el caso de Loren Saleh, quien se encuentra hoy con nosotros. La narrativa del conflicto venezolano en los medios se centra en el fenómeno del populismo. Aquí, una lección de populismo. ¿Qué es el populismo? Es un mecanismo de manipulación psicológica. Lo primero que hay que entender es que no es una ideología, no es una forma de hacer gobierno, no es una política pública, es un mecanismo de manipulación psicológica, es tan antiguo como el Imperio Romano, que lo llamaban pan y circo. De hecho, la primera vez que una república sucumbió ante estrategias populistas fue en Roma. Es una tontería. Es una tontería. Ni siquiera los estudiosos de derecha serios consideran al populismo un mecanismo de manipulación ideológica. Yo creo que el populismo podría ser mejor identificado como una forma de subjetivación política, es decir, una forma de generar una identidad política que depende de varios factores. El primero de ellos, uno de los más importantes, es el reclamo a la democracia realmente existente. Es decir, depende de cómo se haya configurado la democracia en un país, lo que depende de eso, lo que ha de reclamársele. Entonces, si en un país se ha favorecido la precarización de las clases medias, probablemente el populismo reclame esa precarización. Yo diría que lo que hay equivalente, y que es lo que no quiere reconocer la derecha, es que quien de alguna manera provocó que hubiera un contexto favorable a este tipo de liderazgos, partidarios o no, o de nuevos partidos, o de viejos partidos como el PT brasileño, es esencialmente el fracaso del neoliberalismo. Gloria Álvarez es una politóloga y activista guatemalteca dedicada a convencer a los jóvenes de los horrores del populismo y los beneficios de la libertad. En los países más libres del mundo, los pobres son 11 veces más ricos y viven hasta 13 años más en promedio que los pobres en los países menos libres. O sea, te conviene mejor ser un pobre en un país libre que ser un rico en un país pobre o menos libre donde te puedan expropiar. La señorita Álvarez encuentra notables facilidades para presentarse en medios y universidades mexicanas. Pese a que su actividad viola las leyes de este país por tratarse de una extranjera que interviene en asuntos políticos nacionales. Todos los que te hablan de una transformación y una revolución, siempre es... Pero díganme si no, ustedes han tenido invitados aquí que te dicen que todo va a cambiar, pero cuando les preguntas,
¿quién va a ser el agente del cambio? Siempre es el gobierno. Entonces, para mí es más de lo mismo. Todo el mundo habla en tu nombre, pinche pueblo. Cristina Kirchner habla en tu nombre, Dilma Rousseff habla en tu nombre, Manuel López Obrador habla en tu nombre, Hugo Chávez hablaba en tu nombre. Álvarez actúa junto a la organización Students for Liberty, que recluta estudiantes de universidades públicas de México. Los estudiantes por la libertad tenemos la responsabilidad de promover las ideas que mejoren las condiciones en las que vivimos en América Latina. Su principal directivo proviene de un laboratorio de ideas con sede en Washington llamado The Cato Institute, financiado por una poderosa corporación estadounidense. Aquí, la politóloga y el dirigente de Estudiantes por la Libertad en la UAM Azcapotzalco, octubre de 2018. Me gustaría también agradecer a la Foundation for Economic Education por el apoyo. The Foundation for Economic Education, un organismo estadounidense cuyo apoyo agradece Portillo, es considerado el primer tanque de pensamiento moderno y ha desplegado un notable activismo contra el gobierno de Venezuela. Que te digan que la solución a la poca libertad de mercado que tienes es todavía menos libertad, o sea, moverte de donde estás para ir hacia Venezuela y Cuba, no creo que sea lo que va a sacar a nadie de la pobreza. Hay un montón de incentivos para generar un discurso unificado. Entonces, por eso comparten charlatanes como Gloria Álvarez, de Guatemala a México, a España, y se ve en todos lados. Y tenemos a Maduro en primeras planas en Andalucía, en Cataluña, en Ciudad de México y en la Patagonia. Es un circuito casi industrial. En 2016, la señorita Álvarez publicó el libro El engaño populista, junto con el chileno Axel Kaiser. Ambos autores reconocen haber contado con el apoyo de Mario Vargas Llosa y Enrique Krause. Aquí, los dos intelectuales acompañados por Jorge Castañeda en Caracas, en un acto de apoyo a la oposición venezolana en 2009. La revista Letras Libres, dirigida por Krause, ha publicado abundantes textos adversos al régimen bolivariano. En ellos se suele desestimar la intervención estadounidense en ese país, el apoyo popular al presidente Maduro y la violencia de grupos opositores. Cuidado con las trampas de López Obrador. Lo que él dice es, el pueblo pone, el pueblo quita, cada 2 años. Y entonces a mano alzada, porque así es como históricamente ha hecho sus consultas, va a andar consultando al pueblo. No perdamos de vista lo que ha pasado en América Latina. Con ese cuento de las consultas cada 2 años, Hugo Chávez se quedó 15 años en el poder. Este comentario de Ricardo Anaya pudo haber sido elaborado aquí, en la calle de Berlín 245, en Coyoacán. En esta casa, un grupo de expertos trabajó intentando probar vínculos creíbles entre Nicolás Maduro y López Obrador. En marzo de 2019, Krause fue señalado por haber coordinado un año antes una campaña negra contra la candidatura de López Obrador con financiamiento empresarial, llamada Operación Berlín. Hablamos en términos ya muy claros de que nuestro trabajo se trataba de evitar a toda costa y con los medios que fueran posibles de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Como estaba en boga en Estados Unidos la investigación de Trump y su grupo de acero con la campaña y la posible intervención rusa, alguien le vendió la idea y a Krause le gustó, a Koppel también, de hablar de la trama rusa, ¿no? Empezamos a trabajar el material, pero ya no vio la luz porque López Obrador, en la famosa visita esta a Veracruz, que está ahí en el malecón,
pues baja con una pericia increíble y dice, bueno, estoy esperando al submarino aquí. Esperando que emerja el submarino ruso de zurda, dirían en mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya soy Andrés Manuelovich. Krause lo niega, pero después, en su nerviosismo, cuando está siendo entrevistado por Ciro en Imagen, Ciro Gómez Leiva, tiene la voz quebrada, pero dice, ese grupo no lo formé yo, ese grupo lo formó Fernando García Ramírez. Ergo existe el grupo. El activismo antipopulista une a Enrique Krause y a Mario Vargas Llosa, quien goza de una buena relación con The Cato Institute, también conocido como Instituto Cato o el Cato. Se trata de un laboratorio de ideas financiado por las industrias Koch, una de las corporaciones más poderosas del mundo, vinculada a la industria petrolera, y al ex jefe de la CIA y secretario de Estado, Mike Pompeo. Industrias Koch cuenta con varias fundaciones que entregan millones de dólares a una red norteamericana de organizaciones ultraconservadoras, entre las que destaca la Red Atlas, que subsidia cientos de grupos libertarios. La Red Atlas recibe fondos de The National Endowment for Democracy, la NED, considerada la vitrina legal de la CIA. La acción de los grupos extremistas de la oposición venezolana está auspiciada por estas instituciones y por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que según diversas fuentes les ha entregado millones de dólares. En 2008, el venezolano John Goicoechea, señalado por su activismo violento, recibió el premio Milton Friedman, otorgado por el Instituto Cato, por su labor en promoción de la libertad. Goicoechea fue compañero de Juan Guaidó y ambos fueron patrocinados por la NED. Aquí seguimos, luego de 5 horas, aquí seguimos, Francisco de Miranda, full de gente. Vemos hacia abajo, hacia la autopista, también mucha gente resistiendo. Guaidó formó parte de grupos extremistas venezolanos. En 2005 recibió entrenamiento en Serbia por expertos ligados al grupo Otpor, que significa resistencia. Otpor, en colaboración con la CIA, participó en el derrocamiento del presidente de ese país en 1999. Su emblema ha sido adoptado por una oposición venezolana que ha quemado vivos a adversarios políticos. Este hombre era Orlando Figuera. Murió por quemaduras y heridas de arma blanca el 4 de junio de 2017 en Caracas. Thank you to the Atlas Network, to all freedom fighters and Democrats around the world for your support and inspiration. Es la conocida opositora venezolana María Corina Machado, agradeciendo el apoyo de la Red Atlas. Es una nueva derecha que se está rearticulando en América Latina, es muy peligrosa, es muy agresiva, porque no tolera en lo absoluto ningún tipo de intervención frente al mercado, ningún tipo de vinculación social, de solidaridad, de contención de los efectos catastróficos del mercado, y está queriendo retomar las riendas de este continente, y en el caso de Venezuela es muy claro, lo está haciendo con toda la fuerza posible y con sus aliados reaccionarios en todo Occidente. Estos tanques de pensamiento y organismos gubernamentales han sido señalados por sus constantes intervenciones contra gobiernos progresistas del sur del continente. La USAID ha sido señalada por financiar a organizaciones no gubernamentales,
medios de comunicación, organizaciones sociales y partidos políticos de oposición a través de programas aparentemente apolíticos. Una estrategia de penetración de la sociedad civil a través de organismos empresariales de ultraderecha. Una forma de golpismo sutil. Hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Esta USAID venía, ustedes saben que tienen programa de fortalecimiento de la democracia ecuatoriana. Qué insulto, ¿no? O sea, ellos vienen a fortalecer nuestra democracia. La acción de estos grupos, agencias y fundaciones se guía por un método ampliamente difundido en Internet. La naturaleza de la guerra cambió y lleva tiempo diciéndolo el politólogo Gene Sharp. Nosotros combatimos, asegura, con armas psicológicas, sociales, económicas y también políticas. Sharp es autor de un polémico ensayo titulado De la dictadura a la democracia, traducida en más de 30 idiomas y con 198 métodos para derrocar gobiernos, lo que se conoce como los golpes suaves. El método del golpe suave diseñado por Gene Sharp conjuga distintas acciones con el trabajo de los medios de comunicación y consta de 5 etapas. 1. Ablandamiento. Los medios de comunicación intentan generar malestar y desesperanza social. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? Se convierten en árbitros del bien y del mal. Actúan como partidos políticos. Se forman grupos de expertos en redes sociales. 2. Deslegitimación. Se difunden comentarios adversos, insultos, burlas, mofas y noticias falsas. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. 3. Calentamiento de las calles. Se promueven constantes movilizaciones de protesta. Se mantienen las calles encendidas. Se provoca a la autoridad. Los detenidos son presentados como presos de conciencia. 4. Combinación de todas las formas de lucha. Operaciones de guerra psicológica. Rumores. Se crea carestía y desabasto. Se acusa al gobierno de incompetente. Se inician causas judiciales injustas contra gobernantes. Los medios apoyan. 5. Fractura institucional. Acciones callejeras. Tomas de oficinas institucionales, asedio a los cuerpos de seguridad. Las causas judiciales prosperan, los medios apoyan, los gobiernos caen. El primer golpe suave en México tuvo lugar entre 2004 y 2005. Lo fundamental es actuar con apego a principios, sin alejarnos de los sentimientos y de las necesidades de la gente. López Obrador, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal y el precandidato a la presidencia más popular, fue puesto a las puertas de la cárcel a través del método de Mr. Sharp. El secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez, del 19 al 22 de febrero estuvo en el Hotel Velayo de Las Vegas y fue captado en un video que esta tarde fue entregado a Noticieros Televisa. En el video, el secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal aparece jugando en las mesas del Blackjack del Casino Velayo durante 3 madrugadas seguidas. Se utilizó a instituciones del Estado con un propósito faccioso. Hay una insatisfacción por la falta de un pronunciamiento definitivo y frontal en el caso de René Bejarano por parte del jefe de gobierno. ¡México! 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 Está a punto de cometerse un atropello contra los avances democráticos conseguidos con tanto sacrificio por el pueblo de México. Los que se hacen llamar representantes populares van a despojarme del cargo que democrática, legal
y legítimamente me otorgaron los habitantes del Distrito Federal. ¡Obrador! 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 Lo que quiere Fox, aliado a Salinas y a Roberto Madrazo, es que mi nombre no aparezca en las boletas electorales en el 2006. Aunque técnicamente el golpe suave se consumó, el plan fracasó, pues la movilización popular logró preservar los derechos del líder tabasqueño. No obstante, la estrategia del golpe suave ha dado resultados en otros países del continente. Aquí, Gloria Álvarez calentando las calles en Sao Paulo en 2015 y aquí en México en junio de 2018. Los estudiantes por la libertad de la señorita Álvarez distribuyeron estos impresos durante la crisis del Huachicol. En los mismos días, se manifiesta un grupo autonombrado Chalecos Amarillos Mexicanos. ¡AMLO, México no es tuyo! ¡AMLO, México no es tuyo! La marcha, convocada en 24 ciudades del país, se celebra solo en 4. La movilización fracasa. No vamos a permitir que siga con su autoritarismo. Es usted un dictador. 3 meses después, una matanza en Minatitlán enciende nuevamente las redes sociales.
Es el 5 de mayo. Los chalecos mexicanos se manifiestan en 14 ciudades. Es un peligro para México, es un peligro para el mundo. México había sido una de las economías más importantes del mundo hasta que llegó Andrés Manuel. Maduro es perverso y este es loco. Y entonces peor. Es peor. AMLO deja de dividir el país, trabaja para todos los mexicanos y nosotros te pagamos, tú eres nuestro empleado. Si sigues así, no te queremos. El número de manifestantes aumenta con el apoyo de Vicente Fox y Felipe Calderón. ¡México! 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 En la protesta, activistas de Students for Liberty, identificados con el lema "Se busca oposición". Ella es Alejandra Morán, fundadora y vocera de Chalecos México. No somos chairos, no somos fifís, no somos ricos, no somos los que tenemos, nos están quitando la libertad. Desde Francia, los auténticos chalecos amarillos se deslindan del movimiento de Morán. Nosotros nadie nos patrocina, absolutamente nadie nos paga por estar aquí. No obstante que la líder define su movimiento como apartidista y niega contar con apoyo económico, la calidad de la propaganda de Chalecos México y la presencia de la senadora panista Mariana Gómez del Campo en las movilizaciones sugieren otra cosa. Lo que yo hice fue convocar a través de las redes sociales, llegué sola por mi propio pie, y decirle a la gente la importancia de salir, de manifestarnos. La senadora Gómez del Campo es cercana a esta pareja. La líder proviene de la organización mexicana Nosotros Somos Más, un organismo con el mismo nombre, Somos Más, con sedes en Colombia, España y Bélgica, es patrocinado por la USAID. Aquí está la polarización. Millones de personas viviendo los feminicidios, la migración, la inseguridad, la pobreza, frente también a una capa de la población que debemos reconocer, vive en el primer mundo. Vive, digamos, como siempre digo de broma, vive la vida loca. Vive en Puerto Vallarta, vive las grandes fiestas, vive la opulencia material de las grandes corporaciones que también están ubicadas en México, del derrame de la gran industria que también produce en México, y de esos beneficios siente que México va hacia adelante. Para ese sector de la población es incomprensible que la gente mayoritariamente haya salido a votar por López Obrador, porque no hay mundo mejor que el que ellos viven. Y en cambio, esta otra parte de la población, no hay mundo peor que el México de hoy. Y estas dos fuerzas tienden a chocar. La ultraderecha mueve sus piezas. Exactamente las mismas agencias, organizaciones y tanques de pensamiento que actúan en Venezuela lo hacen en nuestro país. Para muchos latinoamericanos demócratas nos ha apenado que México, que era un país integrante del Grupo de Lima y que había actuado de una manera tan solidaria con los países democráticos en contra de la dictadura de Maduro, haya optado con el nuevo gobierno por una posición neutral, como si se pudiera ser neutral frente a la peste bubónica. En mayo de 2019, Mario Vargas Llosa encabezó un coloquio en donde el presidente de México fue totalmente desacreditado. Este proceso de destruir la democracia mediante procedimientos democráticos es un proceso que está en marcha en México. El evento, celebrado en Guadalajara, estuvo auspiciado por la Fundación Internacional para la Libertad, que preside Vargas Llosa, y es patrocinada por el Instituto Cato y la Red Atlas. La Red Atlas es también aliada de Caminos de la Libertad, integrante del Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyo presidente es el periodista e intelectual Sergio Sarmiento. El 23 de febrero de 2019, TV Azteca, propiedad del mismo empresario,
acogió un evento con presencia del grupo Students for Liberty. Entre los conferencistas, Sergio Sarmiento, el perredista Fernando Belauzarán y Gloria Álvarez. El señor Salinas Pliego forma parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador. Su secretario de Educación, Esteban Moctezuma, proviene del mismo grupo. La filial de TV Azteca en Guatemala promueve esta clase de contenidos. Todo hijo de la política sabe que su madre no tiene por qué ser ni corrupta ni aburrida y por eso sintoniza todos los miércoles a las 11:30 de la noche HDP, Los Hijos de la Política, solo por Azteca Guate. En noviembre de 2014, Gloria Álvarez fue señalada en el diario El País por recibir financiamiento de la NET. México Evalúa se dedica a calificar al gobierno de México e influir en el diseño de sus políticas públicas. La preside el doctor Luis Rubio, quien también encabeza el Centro de Investigación para el Desarrollo. El señor Rubio es integrante del Foro Internacional de Seguridad de Halifax y miembro de la Comisión Trilateral, grupo que concentra el mayor poder económico y político en el mundo. México Evalúa recibe apoyo de la USAID. El Instituto Mexicano para la Competitividad está encabezado por los empresarios Valentín Díez Morodo y Claudio X González, y por la analista de televisión María Amparo Casar. El señor González y la doctora Casar dirigen también Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, otra ONG que financia investigaciones periodísticas acerca de casos de corrupción y se propone explícitamente reclutar y movilizar a la sociedad civil. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibe también apoyos de la NET y la USAID. Las agencias y tanques de pensamiento estadounidenses encubren su apoyo a la ultraderecha empresarial. La USAID, decíamos, depende del Departamento de Estado, pero está también vinculada a muchas operaciones encubiertas de la CIA. Y esto ha venido operando de los años 60. Yo pienso que en estos modelos que buscan avanzar hacia un modelo de justicia social y de igualdad, pues no estar alertas ante cualquier agresión de este tipo, de esta arma no convencional, pues sería muy ingenuo, ¿no? Entonces hay que estar alertas y preparados que este imperialismo, que no es cualquier enemigo, cuando se siente amenazado, pues va a actuar con distintas intensidades o con distintas formas. En agosto de 2019, la revista Proceso reveló la existencia de un proyecto patronal para llevar a la presidencia de México al líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter. Según el semanario, de Hoyos Walter recorre el país en secreto desde el triunfo de López Obrador, y su proyecto cuenta con la colaboración de los analistas Jesús Silva Herzog Márquez y Carlos Elizondo Mayer Serra, así como del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, a través de Alejandro Poiré. En el diseño estratégico del proyecto, llamado Alternativa por México, está Celina Fernández, una egresada de la Universidad de Monterrey que trabaja para la USAID. Señor Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, es para mí un altísimo honor el poder servir a su gobierno en este nuevo encargo. El doctor Poiré fue integrante del gobierno de Felipe Calderón, quien permitió la operación de la CIA en México en 2010. Poiré fue director del CISEN y secretario de Gobernación, precisamente en el periodo en que la CIA empezó a actuar libremente en México, en el marco de la llamada Guerra contra el Crimen Organizado. Aquí en México tuvimos con Calderón la iniciativa Mérida. Dentro de la iniciativa Mérida
aparecen una serie de rubros que tienen que ver con justamente penetrar a las Fuerzas Armadas mexicanas y a las distintas policías por su contraparte de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos al ejército, la Marina a la Marina, la DEA a los organismos mexicanos de la lucha contra las drogas, el FBI penetra a las distintas policías y todo esto se hace en combinación a su vez con programas de estos organismos de seguridad canalizados muchos a través de la USAID. Es junio de 2019. La cuarta transformación se simbra. Estamos ocupados y preocupados. Lamentamos mucho estos casos, nos duelen, lo digo de manera sincera. La acción del crimen organizado crece y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se judicializa. Bueno, sí tenemos un plan B para enfrentar el sabotaje legal que se está padeciendo, la lluvia de amparos. Una coalición de organizaciones no gubernamentales llamada No Más Derroches, integrada por Mexicanos contra la Corrupción y 13 grupos más, es la promotora de 147 juicios de amparo en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. El llamado Consejo de la Abogacía Mexicana es el brazo judicial de estos organismos no gubernamentales. Uno de ellos, llamado México Unido contra la Delincuencia, fue el principal impulsor de la marcha contra la inseguridad en el marco del desafuero de López Obrador en 2004. Según el medio digital Reporte Índigo, México contra la Delincuencia recibió apoyo de los Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida y operó en 2011 bajo la coordinación de la USAID. Mexico shouldn't allow millions of people to try and enter our country, and they could stop it very quickly. And I think they will. And if they won't, we're going to put tariffs on. Mr. Trump amaga con imponer aranceles a productos mexicanos a cambio del control de la migración centroamericana. ¿Cómo hace Trump eso? ¿En qué se ampara para poder llevar a cabo esta acción? Se lleva a cabo en una ley especial, extraordinaria, es decir, es una ley que Estados Unidos ha aplicado pocas veces contra países considerados enemigos. El gobierno de México recibe trato de enemigo de su socio más poderoso. Mientras tanto, la organización Nosotros, filial de Students for Liberty, avanza en la obtención de su registro como partido político. También lo hacen Felipe Calderón y su esposa con el partido México Libre. México Libre es una plataforma, es un instrumento para ti. Es un instrumento para que mexicanas y mexicanos de bien, con valores y con principios éticos, participen en la vida pública. El Instituto Nacional Electoral abre franquicias partidistas a la ultraderecha, incluso la que es financiada por empresarios de los Estados Unidos. Es un discurso liberal que refleja una fuerza social que, digámoslo así claramente, defiende al capitalismo. Defiende el liberalismo como mejor forma de vida, defiende al individuo como modo de entender el mundo, y este tipo de pensamiento nos puede llevar a la catástrofe, porque en medio de lo que está sucediendo en el continente y en el mundo, este tipo de pensamiento que retoma y vuelve dogmas, pero además lleva hasta la propaganda a teóricos económicos, teóricos también políticos en materia liberal, son esencialmente una nueva fuerza política. Una amplia red de tanques de pensamiento, fundaciones y agencias gubernamentales de fachadas dudosas
de partidos políticos y medios de comunicación, nos hablan amablemente en nombre de la libertad. De la libertad económica de unos cuantos que amenaza las libertades políticas de la mayoría. Ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal. ¿De veras, señor presidente? En el momento en el que falle el proyecto López Obradorista, pues va a quedar ahí un vacío, que a ver cómo se llena. Yo espero que no sea con estos ultras de derecha, libertarios, que no sea con figuras caudillistas, neoliberales, protofascistas como Bolsonaro. En cualquier momento comienza una nueva ola de progresismo porque los pueblos en América Latina están muy conscientes. Vivieron los 80 y los 90, probaron esa ola progresista y bueno, entre confusión, golpes de Estado, con distintas formas, están viendo que los quieren llevar a esos 80 y 90 y los pueblos están muy conscientes. Si la mayoría de la población en México comprende realmente cuál es la verdadera idea de la democracia y por cuál libertad hay que luchar, entonces tal vez sea posible ir jalando a López Obrador para este lado para impedir que justamente los de siempre lo jalen hacia las posiciones plutocráticas. Creo que los de abajo, como siempre en la historia, son los únicos que tienen la posibilidad de hacer una transformación radical. Y son ellos y ellas las que tendrán que definir si vamos hacia más adelante, hacia un proceso de transformación más profundo, o nos quedaremos, en efecto, bajo las coordenadas, los límites, para bien y para mal, del progresismo en México.